Quiero saludar cordialmente, exclusivamente, a la directiva de la Asociación Nacional de Comerciantes Dominicanos Unidos. Me gusta el título, sobre todo por esa palabra final, unidos. El país tiene que unirse, los comerciantes, todos los sectores de la vida nacional tienen que unirse, porque estamos enfrentando probablemente la mayor prueba, los desafíos más grandes de toda nuestra existencia. Como ustedes van a ver después de las explicaciones que yo voy a compartir con ustedes. Y esto que digo lo he conversado con los historiadores más prestigiosos del país, que están contestes y que nunca antes la nación dominicana, que ha tenido que enfrentar muchas pruebas, nunca antes había tenido de frente un reto tan complejo, tan difícil como el que tenemos en el presente. Señor presidente, señores directivos, cuando me invitaron, mi Manuel ya Damaso me avanzaron que vendría esta invitación, yo le dije que con mucho gusto iba a estar aquí ante ustedes para compartir unas reflexiones, una visión acerca de lo que está aconteciendo en el mundo, que ya está repercutiendo, tiene tiempo repercutiendo en nuestra región, ahora se nota más, pero tiene tiempo gravitando sobre la región Gran Caribe, donde nosotros estamos enclavados en una posición central. República Dominicana, la isla de Santo Domingo, está en el centro del continente, en el centro del Caribe. Y eso nos da unas ventajas importantes, pero nos plantea unos peligros, unos retos. Sobre todo porque compartimos la isla con un estado colapsado, desvertebrado. Un día me dijo el presidente Medina: Pellegrini, tú has estado fallido, pero no lo digas, que tú eres ministro del gobierno. Yo le dije: bueno, presidente, también lo voy a complacer, voy a decir que es un estado descalabrado. El punto es que eso cuenta, porque la geopolítica es una ciencia, es una disciplina que tenemos que estudiar, tenemos que adentrarnos en ella y dominarla, porque la geografía determina mucho los acontecimientos históricos, el curso de los acontecimientos de los pueblos, de las naciones, de las civilizaciones, viene determinado en buena medida por los factores geográficos, por la conciencia geográfica, por la conciencia que podamos tener de dónde estamos, en qué punto concreto de este punto azul que es la Tierra, de puntito azul, como decía Carl Sagan, que es la Tierra, en qué punto estamos, porque todo lo que pase a nuestro alrededor, aunque parezca remoto, va a repercutir para bien o para mal en nuestra realidad, especialmente cuando pelean los grandes imperios, cuando se confrontan las grandes potencias. Así ha sido a lo largo de los siglos, pero ahora es más intenso, más fuerte, más complejo que nunca. Yo vengo sosteniendo que, y ahí
estamos viviendo una guerra global híbrida. Una guerra global híbrida. De cuarta generación. Podríamos decir que es la cuarta guerra mundial, porque hay gente que dice que la Guerra Fría no fue la tercera. Yo digo que sí, porque solamente en Vietnam, Laos y Camboya se lanzaron más bombas que en toda Europa. Y hay que ver que a lo largo de la Guerra Fría en el mundo se produjeron 92 conflictos bélicos de mayor o menor intensidad. Entonces se podría decir que la Guerra Fría fue la tercera guerra. Pero esa es una discusión de académicos, de teóricos. ¿Cuál es la realidad actual? Estamos en guerra global, híbrida. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué significa eso? Después de la caída del campo socialista y de la Unión Soviética, en el mundo se vivió un momento de euforia, porque Occidente, Estados Unidos, la OTAN, sintió que ya se había ganado a la potencia comunista que representaba la Unión Soviética, militarmente la potencia superior, y que venía una nueva etapa, iba a surgir bajo la hegemonía de Occidente, de Estados Unidos, y sobre todo de una visión que empezaron a gestar, a perfilar las élites globales. La visión de un mundo unificado, con las cadenas de suministro integradas, regido por el multiculturalismo, regido por el multilateralismo, bajo el poder, con la tutela del poder superior de Estados Unidos, de la OTAN, y que ese proceso iba a ir avanzando porque había una alianza fabulosa, impresionante, que el historiador británico llama, Neil Ferguson llama chimérica, la alianza de China y América. Neil Ferguson, uno de los mejores pensadores de los tiempos modernos, y acuñó esa palabra para describir la relación idílica, utópica, de encanto que producía el hecho de que la potencia mayor del mundo en el campo militar, tecnológico, económico, científico, Estados Unidos acabando de ganar esa guerra, pasara a establecer una relación cada vez más estrecha con China, una China que se estaba reinventando, porque después del periodo de Mao Zedong, del dominio de ese emperador chino que se llamó Mao Zedong, porque es un emperador, señores, un emperador, China resurgió con una versión que nadie pensaba que podía resurgir, la versión inspirada en la línea de Deng Xiaoping, en esa consigna que ese otro gran líder chino le dijo a los chinos, a todos los chinos: enriqueceos, enriquezcanse. Una consigna que hizo que China, que estaba muy vapuleada, muy golpeada por la experiencia de Tiananmen, por la experiencia de la revolución cultural, por la experiencia del gran salto adelante,
la parte económica. La parte económica se produjo un cambio importantísimo porque Deng Xiaoping lo dijo muy claro: no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que case ratones. Eso fue dicho en lenguaje simple, le dijo a los chinos: miren, aquí hay que producir, aquí hay que convertirlo en una potencia económica para superar todo este ciclo de humillación y este ciclo de pobrezas. Si somos muchos y tenemos una historia atrás de miles de años y una cultura superior, bueno, ellos inspiraron a su pueblo. Y Deng Xiaoping empezó esa relación con el trato con China. Y en Estados Unidos estaban encantados, y en Europa igual. Porque las multinacionales del mundo dijeron: oigan, vamos a tener el mercado mayor del planeta con la mano de obra más disciplinada, sin restricciones impuestas por leyes sociales, por sindicatos, por restricciones medioambientales. Aquí vamos a tener todo eso. Y se produjo esa alianza. Esa alianza, voy a profundizar en ella, se formalizó en el 2001. Entrando el siglo, el presidente Clinton, saliendo del gobierno, entrando Bush, llevaba con la protesta del movimiento de trabajadores norteamericanos, porque no protestaron, llevaba a China a la Organización Mundial del Comercio. Y la llevaba con preferencia, porque el título que le daban, bueno, era la nación, le daba la condición de nación más favorecida, que lo tenía desde hace mucho tiempo. Algún documental, como reciente, lo tenía hace mucho tiempo. Y obviamente eso tenía mucho que ver con la estrategia norteamericana de apartar a China de Rusia, a Rusia de China, sobre todo para poder terminar bien la guerra de Vietnam y empezar a cultivar ese proyecto. Y ese proyecto además iba con ventaja porque el gobierno norteamericano le reconoció a China, bajo Clinton, pero con apoyo de los republicanos, la condición también de nación en desarrollo. Por un lado, la condición de nación más favorecida, y por otro lado, la categoría de nación en desarrollo. No, todavía no eran protegidas, ¿verdad? Había una parte importante de la población china que en ese momento todavía estaba lejos de tener un estatus muy distinto al que tiene Europa. Entonces, ¿qué pasa? Fue un sueño, fue un periodo maravilloso. Obviamente, en ese mismo momento se produjo un hecho, que son las cosas de la historia. Estados Unidos lleva a China a la OMC y al mismo tiempo se producen los ataques al 9/11, del 9/11. Y esos ataques se hicieron con un objetivo de llevar a Estados Unidos a Afganistán a librar una guerra que duraron 20 años, la guerra más larga que ha librado Estados Unidos y la más costosa. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Los papeles de Afganistán, que lo recomiendo, para entender el atolladero, el quebradero de cabeza que fue Afganistán, tanto para los Estados Unidos como para la OTAN. Una cosa tremenda. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos se fue a librar su guerra, después se involucró en la guerra de Irak. Y
momento donde la relación de Estados Unidos con China empieza a requebrarse. ¿Cuándo? Concretamente en el 2008. Nos viene la crisis de la crisis inmobiliaria de las hipotecas subprime en Estados Unidos. ¿Por qué se produce esa crisis? Según Neil Ferguson y otros economistas, fue una crisis del modelo de sobreconsumo que se montó sobre la base de la relación de China y Estados Unidos. Porque China tenía una base de ahorros tan importante que hacía posible que en Estados Unidos hubiera un impulso hacia un consumismo desbordado. Y entonces, según el mismo Ferguson, Chimérica estalló ahí. Estalló ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, había que ir al rescate de Estados Unidos. Porque si Estados Unidos sufría una recesión, cuando estalló en ese momento se dijo que esa era una crisis superior con más efectos devastadores que la crisis de 1929. No terminó desestabilizando el mundo completo, porque en la cumbre del G20 en el 2010, que se hizo en Washington, y sobre todo en la cumbre del G20 que se hizo en Londres en el 2012, se buscó la solución. La solución, lo explica Obama en su memoria, vino de un gran acuerdo donde China y los países asiáticos decidieron ir al salvamento de la economía global, porque no era solamente Estados Unidos que estaban salvando, eran sus propios intereses. Si se caía Estados Unidos, se caía la economía global y ellos iban a sufrir más que Estados Unidos. Entonces, en esa cumbre del G20, los ahorros asiáticos, que tienen una tasa, los países asiáticos tienen una tasa de ahorro muy alta, entre otras cosas porque en el caso chino la economía, el ahorro es un ahorro impuesto por el Estado, eso le da ventaja, pero todos los países asiáticos, Japón, Corea, Indonesia, todos fueron a rescate, y ni hablar de países del Golfo, porque a nadie le convenía. Bueno, en el 12 se produce ese salvataje y empieza a superarse. Al terminar el primer periodo de gobierno de Obama, antes de terminar, ya se veía que la crisis se iba a superar. Sin embargo, nadie podía pensar que China, después de esa experiencia, iba a cambiar su política con relación a Estados Unidos. Nadie. El mismo Obama, que participó en la cumbre del G20, dice que la única potencia que podía desafiar a Estados Unidos era China, y China, por filosofía, por historia, no estaba muy dispuesta a involucrarse en el quebradero de cabeza que significaba meterse a dirigir los problemas globales. Se equivocó. Se equivocó él y se equivocaron muchos de los líderes del imperialismo globalista. ¿Por qué? Porque en el 2013 China cambió de línea. Cambió el liderazgo también. Se asumió a un nuevo líder, Xi Jinping, que llegó con una nueva línea, la línea Xi Jinping, que fue votada casi de inmediato como la doctrina para la nueva época.
Deng Xiaoping había dejado en sus últimos discursos una frase crítica que la repetía y que todo el mundo entendió que era un mensaje al liderazgo chino. Tengan paciencia, disimulen su poder, decía Deng Xiaoping. El enemigo está a la puerta de la muralla. Los chinos hablan en un estilo bien elíptico. Y llegará el momento en que se podrá pasar ya al dominio. Bueno, ese momento llegó Xi Jinping. Y la línea Xi Jinping. La línea Xi Jinping marcó ya un cambio de rumbo muy profundo. Porque miren, la nación china es una nación admirable, por los chinos. Pero esa nación que fue por miles de años un imperio, paradójicamente no fue propiamente imperialista. Era un imperio tan grande, 1820 era la economía más grande del mundo, pero una economía aislada, autarca, con pocas conexiones con el exterior. Y además ellos tenían la idea de que ellos eran, por eso se llamaba el imperio del centro. Mientras más lejos del centro, eran más bárbaros. La civilización estaba ahí. Ese sentimiento de excepcionalidad lo tenían los chinos. Tenían 3.000, 4.000 años de historia. Entonces ellos se sentían que ellos eran el centro que merecía el tributo de todos los países. Y que el que quería tener buenas relaciones con ellos tenía que ir a rendir reconocimiento, pleitesía, porque ellos eran el imperio del centro. Pero nunca fueron imperialistas en el sentido de que nunca se lanzaron a dominar otros países. Eran tan grandes y tenían una población tan grande y cultura que le daba, vamos a decir, esa visión. No es el caso de Inglaterra, que era una pequeña isla, pero que al mismo tiempo estaba haciendo una revolución industrial que tuvo un impacto en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Los chinos definitivamente en el 2013 pasaron a ser imperialistas. Porque cuando uno analiza la línea Xi Jinping, hay un postulado de esa línea que es muy claro. Proyección global para la seguridad nacional. En otras palabras, ellos ataban su seguridad a futuro con una proyección global. Porque nunca habían hecho de manera consistente, lo empezaron a hacer. Y para decir, bueno, para que ustedes tengan una idea de cómo proceden los chinos, hubo un momento en que, 1400 y pico, en que ellos lanzaron una gran flota a navegar por el Índico, por el Pacífico. Incluso hay muchas explicaciones de que pasaron al Mediterráneo. Esa flota era inmensa, llegó a África Oriental. Era inmensa, unos barcos inmensos, pero eran con cañones y con armas, eran con embajadores y con regalos. Desde esa época los chinos trataban de seducir a los gobernantes de todos los países con regalos, por unos problemas que tenían en
la parte occidental, por los rusos, específicamente en la región de Ilix, los chinos decidieron, miren, no nos vamos a salir de nuestra zona, nos vamos a concentrar en lo que tenemos, que era bastante grande. Y después de un desastre que hubo con la flota famosa del almirante Sen, ellos más nunca salieron a llevarle tributo, regalos a los otros reyes. No salieron, sencillamente se reconcentraron. Bueno, eso cambió en el 2013. Venía la atención, porque en la zona contigua ahí del mar meridional de China ya había formulado una política marítima expansionista que decía, bueno, los títulos nuestros nos dicen que todo este mar es nuestro. Por tanto, porque diga el derecho internacional del mar, ahora mismo eso no cuenta, porque nosotros somos un país de miles de años y todo este mar era nuestro y ahora nosotros lo reivindicamos. Y eso nos llevó a tener problemas con Vietnam, con Filipinas, con Japón en el mar oriental, con Indonesia, con Myanmar, Malasia. Todo el mundo estaba gripado porque era la primera manifestación con la política llamada los 9 trazos. Eso empezó a generar preocupación. Tenía una lógica desde el punto de vista chino, porque ellos habían crecido tanto y yo decía, nosotros tenemos que tener control sobre este mar porque por aquí circula nuestro comercio, por aquí circula nuestra energía y nosotros no podemos desentender. Así es que operan las grandes potencias, como está claro. No China, todas las potencias. Pero China, que había aprendido de su relación con Occidente, se contagió de ese espíritu imperialista y lo empezó a manifestar. En el año 14, yo siempre lo recuerdo porque yo estaba entrando al Ministerio de Energía. Yo entré en abril del 14, unos meses antes, se probó un incidente en el mar oriental de China por unas islas entre China y Japón. Unas islas Senkakus para los japoneses, Dayabu para los chinos. ¿Y qué pasó? Por las tensiones que hubo, se produjeron entre los chinos y los japoneses. Pasó algo que yo considero que es el inicio propiamente de esta guerra global química. 2014. China amenazó a Japón, una economía de alta tecnología. La fuerza de Japón es eso, con cortar el suministro de tierras raras. Y cuando amenazó a Japón, todos los países de la región y del mundo se vieron en el espejo. Porque a China se le dio la ventaja de que tuviera un monopolio en la tierra rara, porque como ellos no cuidan mucho el tema medioambiental, empezaron a producir tierra rara para las compañías del mundo de alta tecnología y ninguno lo podía hacer mejor que China, por muchísimas razones. Entonces llegaron a tener y tienen todavía el monopolio de la tierra rara del mundo. Y con la tierra rara, ustedes saben, se producen estos aparatos, se producen los aerogeneradores, se producen elementos claves para la aviación, para los misiles, para
todos son 17 elementos de la familia de los Lancaster. Yo ya tenía la preocupación en el 13, y lo pueden buscar en las redes, de que algo aquí estaba pasando, algo malo estaba pasando, porque había una cantidad de barcos que venían de China a llevarse la bauxita hacia China. Y yo veía la punta, pero veía los precios. Yo decía, pero ven acá, ¿cómo es posible que manden estos barcos tan grandes a buscar tanta bauxita a estos precios? Aquí hay algo que no está claro. Como diputado, que había sido presidente de la Comisión de Energía y Minas y que siempre le he dado seguimiento a los temas de minería, investigué en una feria de minería y me dijeron, no, en el Caribe hay tierra rara. Y yo inmediatamente dije, cuidado, porque si en Jamaica hay, donde hay bauxita, probablemente en República Dominicana hay donde hay bauxita. Y di la boda alerta. Pero cuando vi lo de China y Japón, que puso al mundo en crispación, bueno, Shinzo Abe, el primer ministro japonés de esa época, que fue asesinado hace un tiempo, dijo en ese momento, ante el conflicto, la tensión que había con China, que ese momento se parecía mucho al momento del inicio de la Primera Guerra Mundial, porque era en el centenario. Entonces ahí hubo una tensión muy fuerte en el extremo oriental de Eurasia, allá. Sin embargo, simultáneamente, en el otro punto, hoy crítico para el planeta, Ucrania, se daba el otro gran acontecimiento, un golpe de Estado contra el presidente Yanukovych y una respuesta de Rusia tomando Crimea y algo ya también muy complejo, que fue el levantamiento en Donetsk, lugar de las regiones orientales de Ucrania. Esos dos acontecimientos se puede decir que dieron inicio a esta guerra global híbrida que estamos viviendo. Cuando gana el presidente Trump, que gana en el 17, gana en el 16, entra en el 17, viene ya con una línea de confrontación con China. Porque China incluso había ofendido a Estados Unidos. Cuando el presidente Obama fue a la cumbre del G20 de Shanghai, lo humillaron en los códigos chinos. Lo bajaron del avión por las escalerillas y no lo recibieron con alfombra roja. Hubo un incidente entre el equipo de Obama y el presidente, y los Estados Unidos empezaron a enfrentar el reto del expansionismo chino. Pues China amenazando a Japón, también amenazaba al mundo entero en todo lo que era la industria de alta tecnología. China amenazando a los países del mar Meridional con la política de los 9 trazos, también amenazaba. El presidente Trump entra en una línea de revisión. Ya Obama había estado empeñado en cerrar el acuerdo con Irán, porque la geopolítica del mundo, ustedes creen que son piezas sueltas, ¿no? Todas esas piezas que aparentan estar sueltas están interconectadas. Obama tenía mucho interés de cerrar el acuerdo con Irán,
Y lo dijeron porque ellos tenían interés de concentrar sus fuerzas en la región hacia el Pacífico para parar el expansionismo chino. Y Shinzo Abe había pedido que se formara una alianza que fuera la versión de la OTAN para contener a China, el Quad. Fíjense el origen de todo esto. Cuando el presidente gana, Trump. Lo primero, la segunda llamada que recibe, gracias. La segunda llamada que recibe el mar meridional, aquí están las islas Senkakus, aquí está Japón, aquí está China. Cuando el mar meridional, cuando el presidente Trump gana, se produce un incidente que tiene mucha relevancia. Venía el conflicto con Hong Kong, está aquí. China se había comprometido a respetar el estatuto de Hong Kong, pero al final decidió desconocerlo y cambiar el estatuto y pasar a controlar a Hong Kong, un área económica financiera de la más grande del mundo, con las reglas chinas. Pero inmediatamente gana el presidente Trump. ¿Qué sucede? La presidenta Tsai de Taiwán le hace una llamada, fue la segunda llamada que Trump recibió. Y cuando recibió esa segunda llamada, que fue larga, que la organizó la Fundación Heritage en el primer gobierno de Trump, los chinos entraron en un estado fúrico, rabioso, porque consideraron que eso constituía una amenaza, un desconocimiento, una violación al principio de una China dos sistemas, al que se había comprometido Estados Unidos. En realidad, Trump estaba respondiendo a todas estas situaciones que estaban viendo, porque en los debates, él decía que iba a revisar el trato con China. Porque se lo estaba pidiendo ¿quién? La población trabajadora de Estados Unidos. Porque a Trump lo eligen, como dijo la misma Hillary Clinton, los trabajadores de Estados Unidos, los agricultores de Estados Unidos, porque las élites no estaban con Trump, estaban en contra, porque Trump venía a desmontar el esquema global